Bienvenidos a esta crónica especial de cultura dedicada al centenario de la entrada en la tumba de Tutankamón. Y para ello nos acompaña Alba Santana en el estudio, periodista de la redacción de France 24. Buenos días, Alba. Buenos días, Rosa. Sí, bueno, pues nos teletransportamos a ese noviembre de 1922, que es un mes básicamente histórico. ¿Por qué? Porque descubrieron la primera tumba de la realeza del Antiguo Egipto prácticamente intacta. ¿Por qué digo prácticamente? Porque después veremos que sí que fue violada en un par de ocasiones. Bueno, antes que nada estamos aquí en el Valle de los Reyes, en Luxor, en Egipto, y tenemos a un arqueólogo y artista de formación, Howard Carter, que está a las órdenes de Lord Carnarvon, que es quien financió esta expedición, y Carter ya llevaba 5 años en el Valle de los Reyes sin haber encontrado absolutamente nada. Y un día de repente se dio, el 4 de noviembre de ese 1922, un niño, por casualidad, según cuenta la historia, que todos tienen consenso, que se llamaba Hussein, se tropezó con una piedra mientras llevaba agua a los trabajadores de la expedición. Y bueno, fue y se lo dijo al supervisor, le dijo que había encontrado algo, y bueno, lo que había encontrado no era algo, era la tumba de Tutankamón. Entonces, hasta el 26 de noviembre no entraron en la tumba porque Carter tuvo que consultar con su mecenas el hecho de entrar por primera vez. Y bueno, cuando lo consiguieron, cuando entraron a esa tumba, fueron los primeros, él y su equipo, en pisar este mausoleo en cerca de 3.300 años, algo histórico. Y Carter dijo cuando entró: veo cosas maravillosas, y es que realmente estaba viendo cosas maravillosas. Estaba viendo 4 salas repletas de objetos de preciado valor y que tardaron más o menos 10 años en poder restaurar completamente. Bueno, ahora pasamos al interior de la tumba del faraón. Había 16 peldaños hacia abajo, la primera puerta, un pasillo, y después pasamos directamente a la segunda puerta, que esta es realmente importante. ¿Por qué? Porque aquí estaban los símbolos del saqueo, porque había sido doblemente sellada. Eso significa que entraron al menos en 2 ocasiones y saquearon gran parte del interior. Bueno, entonces estamos en la antecámara, donde tenían materiales de embalsamaje del faraón, aproximadamente 600 objetos diversos. Después una pequeña sala conocida como anexo, donde también había objetos diversos, pero no pocos, al menos 2.000 de diferentes valores. Y bueno, lo que diríamos la joya de la corona, la cámara del sarcófago, donde encontraron a Tutankamón allí. Bueno, y esta cámara es especialmente importante porque nos demuestra algo, y es que solo había motivos del libro de los muertos pintadas en las paredes de esta sala, y normalmente los faraones más importantes tenían absolutamente toda la tumba cubierta de motivos del libro de los muertos para desearle suerte en su viaje al más allá. Esto nos demuestra que Tutankamón pasó sin mucha pena ni gloria por su reinado. Bueno, y Alba, tal como nos comentabas, fue un niño egipcio, ¿no?, el que dio por casualidad con esta tumba, que nos muestras qué papel tuvieron los locales y este papel cómo trascendió a la historia en un momento en que Egipto era colonia británica. Sí, exactamente. ¿Fue un niño egipcio o no? No lo sabemos si esta historia es cierta, pero bueno, lo importante es que Carter contó con un gran equipo que lo ayudó, y la mayoría de sus trabajadores eran egipcios, al menos 50 trabajadores que quedaron absolutamente opacados, ya que en las fotos de la expedición ni siquiera se marcaban sus nombres. Bueno, entonces esto enfureció bastante a los egipcios, que llevamos aquí un recorrido histórico, y bueno, retrató un poco este retrato de aventurero inglés, el arqueólogo, colono, que bueno, al final, sin la participación de estos egipcios, el hallazgo no podría haber sido posible, y al final es su patrimonio. Y precisamente, ¿qué pasó con los objetos que se encontraron en la tumba? Bueno, tenemos que tener en mente que se extraen cerca de 5.900 objetos diversos. La gran mayoría se quedaron en Egipto, esto es cierto. Los más icónicos, los que todos recordamos, bueno, uno de ellos es la máscara de oro de Tutankamón, que ha salido en decenas de películas que todos hemos visto, y sobre la que se especuló porque tenía agujeros para los pendientes, entonces pensaron que podría ser incluso de una mujer. Bueno, otros objetos eran el sarcófago, el piramidón, que es la puntita de la pirámide, el trono de oro, el maniquí o el vaso canopo, donde se embalsamaban los restos, órganos vitales para la momificación. Y indaguemos un poco en la figura de Tutankamón, porque, como nos decías, no pareciera que fuera un faraón muy importante, a pesar de la leyenda que se ha construido a su alrededor.
Sí, y es que, a ver, aquí tenemos que recordar que obviamente el factor más determinante es este hallazgo de la primera tumba prácticamente intacta que permitió que la investigación fuera gigantesca. Entonces, el otro factor que generó mucho interés entre la población es todas las historias en torno a Tutankamón y a su familia. Él es polémico hijo del rey Akenatón, que cambió nada más y nada menos que la religión del país. Pasó de ser politeísta a monoteísta y solo adorar al rey del sol. Además, Tutankamón solo vivió 19 años, algo que también suele generar bastante interés. Y sus padres eran hermanos, algo que hizo que su salud fuera delicada y que los investigadores han demostrado que fue una de las razones por las que murió joven. Tenía un sistema inmunológico débil, una enfermedad ósea y, bueno, también tenía malaria en el momento en el que lo encontraron. Precisamente, ¿no? Esta muerte prematura que ha inspirado tantos mitos, misterios, ¿no? Y una leyenda que dura ya más de un siglo. Alba, muchísimas gracias por este repaso de la figura de Tutankamón y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.